¿Has oído hablar de la historia de Job? Apostaría a que es muy diferente a cualquier otra que hayas conocido. Imagina pasar por una serie de sufrimientos inexplicables y aún así mantener tu fe inquebrantable. Parece imposible, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que le ocurrió a Job. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué me está pasando esto? E.M. Swing, te identificarás profundamente con esta historia. Lo que te contaré aquí no trata solo de dolor, sino de superación. Y créeme, esta lección puede cambiar por completo la forma en que enfrentas los momentos difíciles de tu vida. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy sobre la vida de Job puede cambiar tu manera de ver el sufrimiento y la superación. La historia de Job es, sin duda, una de las más conmovedoras de la Biblia. Imagina a un hombre que, en un abrir y cerrar de ojos, perdió todo lo que tenía, su familia, sus posesiones, incluso su salud. Y aún así, mantuvo su fe inquebrantable. Podría haberse rebelado fácilmente, haberlo abandonado todo, pero eligió seguir creyendo en algo más grande. Esto nos enseña una lección profunda sobre cómo, muchas veces, la verdadera fe se mide en los momentos de sufrimiento, cuando parece que el mundo se desmorona. Es curioso cómo, en nuestras vidas, solemos confiar en algo o en alguien solo cuando todo va bien. Pero el ejemplo de Job nos muestra que es en medio del dolor cuando la fe se pone realmente a prueba. Piensa en cómo podemos aplicar esto en nuestras propias batallas diarias. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida o una dificultad, en lugar de rendirnos, podemos buscar fuerza en el propósito más grande que Dios tiene para nosotros. La lectura de libros como Piense y hágase rico nos ayuda a entender que incluso el fracaso puede ser una herramienta de crecimiento, si lo miramos desde el ángulo correcto. Ahora surge una pregunta interesante. ¿Por qué Job, en medio de tanto sufrimiento, decidió seguir firme? Esa es la esencia de su prueba. Eligió creer que había un propósito mayor para su sufrimiento, algo que aún no podía ver. Y quizás ese sea el mayor desafío que enfrentamos, seguir creyendo, incluso cuando todo parece no tener sentido. Aquí, el sufrimiento de Job se convierte en un espejo de nuestras propias luchas, un recordatorio de que la superación puede estar a un paso de distancia. La historia de Job se vuelve aún más intrigante cuando se nos presenta el diálogo entre Dios y Satanás. Satanás desafía la fe de Job, insinuando que solo es fiel porque ha sido bendecido con riquezas y salud. Dios entonces permite que Satanás lo ponga a prueba, pero con un límite claro. No podía tocar su vida. Este diálogo nos muestra algo poderoso sobre la relación entre la fe y los desafíos. Cuando la vida es cómoda, es fácil creer, pero es en medio de las pruebas donde la fe auténtica se revela. Este es un escenario que muchos de nosotros enfrentamos en mayor o menor medida en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces no hemos oído que la fe de alguien es fuerte hasta que surgen las dificultades? Aquí, el ejemplo de Job nos hace reflexionar. ¿Está nuestra fe arraigada en las bendiciones o en algo mayor? Piensa en las situaciones en las que se nos desafía a mantener la fe cuando la prosperidad o el bienestar nos son arrebatados. Esto sucede, por ejemplo, con quienes enfrentan una crisis financiera o una enfermedad inesperada. Es en esos momentos cuando debemos recordar que lo que está en juego no son las circunstancias, sino nuestra confianza en el plan divino. Curiosamente, este diálogo también pone de relieve el libre albedrío. Job tenía la libertad de elegir cómo reaccionar, y esa libertad es algo que todos tenemos. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros elegimos el camino más difícil, el de seguir creyendo incluso cuando parece que estamos siendo puestos a prueba hasta el límite? Este ciclo entre fe y prueba prepara el siguiente paso del viaje de Job, la pérdida y el sufrimiento tangibles que están por llegar. La pérdida que Job experimentó es, sin duda, devastadora. Perdió a sus hijos, su riqueza y su salud. Imagina el dolor de perder todo lo que es más preciado sin ninguna explicación aparente. El sufrimiento de Job es un reflejo de la fragilidad humana ante eventos que están fuera de nuestro control. A pesar de la profunda tristeza, no culpó a Dios, pero lloró su dolor. Este duelo de Job nos recuerda que, a pesar de nuestra fe, somos seres humanos que sentimos,
sufrimos y necesitamos enfrentar el luto con la cabeza en alto. Lo que Job nos enseña aquí es que el sufrimiento forma parte del camino, pero no debe definirnos. La forma en que lidiamos con la pérdida puede moldear el resto de nuestro viaje. Un ejemplo práctico sería alguien que ha perdido a un ser querido. Al igual que Job, esa persona puede no encontrar respuestas inmediatas, pero puede usar ese tiempo para conectarse con algo más grande, encontrando consuelo en la fe. Libros como Una vida con propósito pueden ayudar a dar un nuevo significado al sufrimiento, mostrando que hay un propósito, incluso en los momentos más oscuros. Ahora, piensa en el impacto que este dolor tendría en cualquiera. Sin embargo, Job no abandonó su creencia, aunque su corazón estaba roto. El hecho de que no culpara a Dios por el sufrimiento, pero continuara aferrándose a su fe, es uno de los mayores testimonios de superación de la historia. Este momento nos prepara para la siguiente fase. Las críticas de los amigos, que surgen en un momento en el que más necesitaba apoyo. Cuando Job más necesitaba apoyo, sus amigos lo criticaron duramente. Creían que su sufrimiento era consecuencia directa de algún pecado que había cometido. Para ellos, la lógica era simple. Si sufres, es porque has hecho algo mal. Esta visión limitada causó aún más dolor a Job, que no solo tuvo que enfrentar la pérdida, sino también defender su integridad. Esta situación nos recuerda cómo, en momentos de dificultad, quienes nos rodean pueden no comprender completamente nuestra trayectoria. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras de juicio cuando lo único que necesitábamos era empatía? La crítica de los amigos de Job es un reflejo de nuestra sociedad actual, donde las personas son rápidas en señalar con el dedo en lugar de ofrecer comprensión. Job nos muestra que es posible mantener nuestra dignidad incluso cuando somos malinterpretados. Si estamos enfrentando desafíos similares, ya sea en crisis familiares o profesionales, un buen consejo es buscar apoyo en círculos de confianza, en aquellos que realmente comprenden nuestras batallas. Este enfrentamiento con sus amigos hace que Job defienda su inocencia con más fervor, expresando su frustración y dolor. Se siente traicionado por aquellos que deberían estar a su lado. Esto nos hace reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando se cuestiona nuestra integridad? Job no solo enfrentó sus pérdidas, sino que también tuvo que lidiar con acusaciones falsas. En cada momento, su fe fue desafiada. Y es en este punto cuando la historia da un giro importante. Dios finalmente responde, y la voz divina trae una nueva perspectiva a la situación. Después de todo el sufrimiento y la angustia, finalmente Dios se manifiesta y habla directamente con Job. Pero, en lugar de ofrecer explicaciones detalladas sobre el motivo del sufrimiento de Job, Dios le recuerda su soberanía, que Él es el creador de todo y que hay cosas que el ser humano simplemente no puede comprender. Es como si Dios dijera: no todo está a tu alcance, pero yo estoy en control. Este es un mensaje poderoso, especialmente cuando estamos en medio de nuestras propias tormentas. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué las cosas suceden de la manera que suceden? La respuesta de Dios a Job nos desafía a confiar, incluso cuando no entendemos. Cuando enfrentamos problemas complejos como la pérdida de un empleo o una enfermedad inesperada, podemos recordar que no necesitamos tener todas las respuestas, sino seguir creyendo. Un ejemplo práctico sería dejar de buscar solo explicaciones y comenzar a actuar con fe. Esto puede incluir la práctica de la meditación o la lectura de textos que inspiren confianza, como los Salmos. El momento en que Dios habla con Job no resuelve mágicamente sus problemas, pero le ofrece una nueva perspectiva. Job comprende que su visión del mundo era limitada, y esto lo lleva a una profunda humildad. Se da cuenta de que, a pesar de todo, Dios siempre estuvo presente. Este despertar espiritual abre el camino hacia algo más grande, la restauración. La historia de Job está a punto de cambiar de dirección, y la superación comienza a tomar forma. Después de todo lo que Job pasó, su historia culmina en una restauración poderosa. Dios restaura sus posesiones, le da una nueva familia y lo bendice con aún más de lo que tenía antes.
El sufrimiento de Job no fue en vano. Esta parte de la historia nos muestra que la superación es posible, pero llega en el momento adecuado. Job tuvo que enfrentar la oscuridad antes de ver la luz. Esto nos enseña que, por doloroso que sea el camino, la recompensa puede ser mayor de lo que imaginamos. La restauración de Job nos hace pensar en cómo enfrentamos nuestros propios momentos de dificultad. Tal vez estés pasando por una fase en la que sientes que te lo han arrebatado todo. Pero, al igual que Job, el tiempo de recuperación llegará, y cuando llegue, será mayor que lo perdido. Para prepararse para ese momento, un buen ejercicio es centrarse en lo que puedes controlar: tu fe, tus acciones diarias y tu mentalidad. Leer historias de superación, como la de Nelson Mandela, puede servir de inspiración para seguir adelante, incluso cuando todo parece desesperado. Finalmente, la restauración de Job no se limita solo a los bienes materiales. También encontró paz interior y una nueva comprensión de la vida. Esto nos muestra que la verdadera victoria no está solo en las bendiciones visibles, sino en la transformación interior que ocurre durante el proceso. Y así, el ciclo de su viaje se completa, dejándonos con una profunda lección sobre fe, perseverancia y superación. La historia de Job termina con un recordatorio claro: las pruebas pueden prepararnos para algo mucho mayor de lo que imaginamos. Después de todo lo que has aprendido con la historia de Job, la pregunta es: ¿cómo vas a aplicar este conocimiento en tu vida? Quizás sea el momento de que enfrentes tus desafíos de frente, de que entiendas que cada prueba puede ser una preparación para algo mucho mayor. ¿Estás dispuesto a mantener la fe, incluso cuando todo parece no tener solución? Piénsalo bien, tienes una elección. Si Job pudo superar, ¿qué te impide hacer lo mismo? Aprovecha este momento para reflexionar sobre tus propias batallas y cómo puedes convertirlas en lecciones de superación. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras conversaciones y continuarás aprendiendo más sobre historias como esta, que pueden inspirar y transformar tu vida. Vamos juntos en este camino